Hola a todos, este es Pattern Course, patronaje para creadores. Yo soy Andrea López y en el vídeo de hoy, ya como os había adelantado hace unos días tanto en Facebook como en Instagram, vamos a empezar a ver cómo hacer la chaqueta Chanel. Al final he decidido hacer este tutorial dividido en principio en 3 partes. Realmente esta chaqueta en sí no es que tenga ninguna complicación, de hecho es una forma bastante básica, pero la gracia es que debe sentar como un guante, te tiene que sentar muy bien, por lo tanto es bastante importante cómo se adapta el patrón a nuestro cuerpo, eso sería la complicación. Así pues, aconsejo, ya lo he dicho muchas veces, pero que os preparéis un base que sepáis que os va bien, un base de cuerpo que sepáis que os funciona, porque partiremos de ese base. Abajo en la cajita os dejaré el vídeo donde explico cómo hacer un patrón base y a partir de ahí aseguraros de adaptarlo bien a vuestro cuerpo y de probarlo en un tejido de prueba, en una retorta, en una glasilla, para aseguraros de que el patrón base os funciona, y este patrón base os lo guardaréis ya para siempre. Así que, como digo, vamos primero con el patrón y luego pasaremos a la confección de lo que es el cuerpo, la manga, pero sin ponernos en los detalles de bolsillos y tal. Empezamos con el patrón del cuerpo. Para hacer la transformación en la chaqueta Chanel necesitamos tener nuestro base delantero y de espalda preparado hasta la línea de cadera. Vamos a empezar por el delantero y una de las primeras modificaciones que le tenemos que hacer es darle el cruce. Le vamos a dar un cruce de 3,5 centímetros. A partir de la línea de centro de patrón delantero le daremos esa distancia. Lo siguiente que vamos a hacer es trasladar la pinza de pecho a la sisa. La vamos a trasladar a unos 10 centímetros desde el hombro de altura, lo podéis medir con el metro. Mira, más arriba de 10, a unos 8 centímetros de la sisa. La voy a dibujar trasladada ya para que lo veáis, y si no sabéis cómo trasladar una pinza, sabéis que hay un post donde hablo de este tema, así que lo dejaré en la cajita. Y ahora aquí, esta pieza en verde es el nuevo trazado del patrón. Antes estaba cerrada y ahora he abierto la pinza. Esta chaqueta lleva costadillo, por lo tanto, para terminar de separar lo que es la pieza central del costadillo, vamos a alargar este punto hasta la base, perpendicular a la base. Y ahora, para afinar la línea de la cintura, lo que vamos a hacer es, en todos los puntos de la cintura, vamos a escuadrar hacia arriba un punto a 2 centímetros, aquí uno y aquí los otros, y nos vamos a redibujar la línea esta para que no nos quede aquí un pico y aquí tampoco, para que nos quede de forma redondeada. Y ahora, con la regla de curvas, lo suavizamos. Este paso es especialmente un detalle, pero realmente luego, cuando la prenda está construida, sí que se nota esa fluidez en lo que es la curva de la cintura, así que aconsejo hacerlo porque no es difícil. El largo de la chaqueta dependerá de vosotros, pero la podéis acortar un poquito si queréis, o la podéis alargar. Este está más o menos sobre la línea de la cadera, igual le acorté un par de centímetros, no lo recuerdo bien, pero más o menos está por ahí. Ahora, aquí en el delantero vamos a situar los botones. En esta chaqueta le voy a poner 5 botones. Para situar los botones vamos a utilizar la línea original central del patrón, y el primer botón irá situado a 2,5 centímetros. Y el último
irá a 3 centímetros por debajo de la línea de cintura. Así pues, si la chaqueta va a tener 5 botones, tenemos que repartir ahora aquí esta distancia para meter otros 3 botones. Esta será la situación de los botones en el lado que va por debajo y la situación de los ojales en el lado que monta. El ancho del ojal dependerá de vuestro botón. Y ahora vamos a colocar la situación de los bolsillos. Yo le voy a poner 2 bolsillos, si habéis visto la chaqueta en la que me estoy basando como referencia. Voy a llevar un bolsillo aquí arriba, más pequeño, y uno un poquito más grande aquí debajo. Para dibujar el primer bolsillo lo voy a hacer en la línea de pecho. Así que la voy a prolongar un poco y básicamente el bolsillo estaría listo, porque es de estos que se mete la mano así tal cual y punto. El segundo lo vamos a situar un poquito por debajo de la línea de cintura, 1,5 centímetros más o menos, o así. Aunque ya digo que esto puede ir a gusto, lo que son los bolsillos. Y lo voy a hacer un poquito más grande que el otro, pero siguiendo la línea del bolsillo de arriba. Es decir, aunque sea más grande, esa parte más grande se irá hacia el costado. Esto va a estar alineado por el centro. De momento ya tendríamos hechos en el delantero las transformaciones que van de esta chaqueta, es decir, que son características de este diseño, porque el cuello, en realidad el escote es redondo, tal cual, igual que en el cuerpo base. Si os ahoga mucho el escote del cuerpo base, le podéis abrir 1 centímetro, pero bueno, lo que son las transformaciones del diseño están hechas en el delantero. Cuando acabemos con la espalda, lo que haremos es darle ambas las transformaciones de holguras, porque esto es una chaqueta y posiblemente pues lleves ropa debajo, y entonces tienes que darle un poco de holgura para compensar esa capa de tejido interior. Total, vamos a la espalda. En la espalda vamos a hacer algo similar, vamos a separar el costadillo. Aquí de momento ya podemos separar el costadillo. En el caso, voy a decir esta transformación por si acaso, pero en el caso de que quisiéramos que la pieza de costadillo de la espalda fuera más pequeña, de hecho yo lo he aplicado, pero no lo quiero complicar demasiado, lo digo para los que sí que lo quieran intentar. Si queremos que la pieza de costadillo sea más pequeña, por ejemplo 3 centímetros menos o 2, tenemos que trasladar todos los puntos de la pinza. Este sería este, el central sería este y el del lado este. Y luego también trasladar este. Básicamente es trasladar todos los puntos de la pinza 2 centímetros. Y entonces ya desde ahí dibujaríamos también el costadillo y este punto. Pero esto ya digo que es algo opcional. Si queréis hacerlo y hacer el costadillo más pequeño, pues lo hacéis. Y luego también en la cintura, en el centro, le voy a entallar 1 centímetro también. 1 centímetro, 1,5 centímetros. Además, igual que hemos hecho en el delantero, tendremos que subir todos los puntos de aquí de cintura 2 centímetros hacia arriba y volvernos a dibujar con
con una línea más suavizada y curvada. En la espalda ya no hay más transformaciones, así que ahora vamos a pasar a las transformaciones de holgura. Para darle holgura a la prenda, dependiendo si la estás haciendo de invierno o de verano, pues en los costados le puedes dar desde 0,5 centímetros a 1,5, siendo que esto es una chaqueta entallada. Si habláramos de un abrigo sería otra cosa, pero bueno, la holgura que le podéis dar, como os digo, es eso, entre esa distancia, 0,5 e 1,5. Voy a darle yo ahora 1 para que se note. Esto lo haremos tanto en delantero como en espalda, y ojo porque aquí en la sisa también lo que podéis hacer es bajarle un poquito. Podéis bajar 1 también o 1,5 porque, lo dicho, vais a tener ahí más tejido. Y esto os puede dar más movilidad sin realmente que se note mucho al diseño, porque es un poquito, así que tendríais que redibujar la sisa. Conservando el piquete, eso es importante. En el hombro, normalmente en las chaquetas también se alarga el hombro y se sube un poco, pues esto por lo que os comento de la holgura. Pero yo la he dejado igual porque la chaqueta Chanel, como tiene el hombro bastante subido, realmente se puede acortar. Esto lo dejo a modo opcional. Yo básicamente he compensado el sacar el hombro por la holgura a no meterlo, es decir, lo he dejado igual. Aunque también, si queréis, le podéis meter también un poco, 0,5 o 1 centímetro, para que el hombro quede más subido. Y en el delantero tenemos que hacer lo mismo. Para la holgura le tendremos que dar 1 centímetro en los costados y bajarle la sisa 1 o 1,5. Y bueno, aquí en rosa podéis ver también las holguras del delantero. Lo que nos faltaría aquí sería darle los centímetros de costura. Yo básicamente lo que he hecho ha sido darle 1 centímetro a todo el contorno, en el delantero y en la espalda, menos al bajo, que aquí por ejemplo tengo la pieza de costadillo delantero, y en el bajo lo que he hecho ha sido darle 4 centímetros, si no me equivoco. Sí, le he dado 4 centímetros. Estas son las 4 piezas que nos tendrían que resultar para hacer el cuerpo de la chaqueta. Luego esto se cortaría doble para hacerlo de ambos lados, pero tendríamos el centro delantero, el costadillo delantero, el costadillo de la espalda y el centro espalda. Y además tendríamos que sacar los bolsillos, también con su centímetro. Bueno, le he dejado 1,5 centímetros de costura a los bolsillos. Y para el forro, partiendo exactamente de las mismas piezas, yo lo que he hecho ha sido el delantero hacerle una vista, y a partir de esa costura, que también tiene ya el centímetro de costura puesto, lo que he hecho ha sido ya empezar con la pieza en tejido de forro. Y si os dais cuenta, en el forro sí que, si el bajo del tejido externo tenía 4 centímetros, en el forro le he dejado de 2, para que después, cuando lo cosamos unido, voy a doblarlo para que lo veáis, aquí, y este quedaría así, ¿no? Si lo uniéramos por ahí, así el forro no nos llegaría exactamente hasta el bajo, que se pudiera ver o lo que sea. Le quitamos un par de centímetros y así nos queda ahí un poquito la vista del tejido externo.
Así pues en el resto de piezas he hecho exactamente lo mismo. Los dos costadillos, el forro, son iguales las piezas, pero con un par de centímetros menos en el bajo. Y en la espalda lo que sí que he hecho ha sido hacerle aquí una vista. Una vista para poner en tejido de tweed, para que el borde de la chaqueta, del escote, o sea del cuello, quede bien aseada, por si se diera un poquito la vuelta o lo que sea, se ve el tweed. Vamos ahora con la manga. Aquí tenéis la manga acabada, las 3 piezas que nos tienen que resultar, y aquí tenéis el patrón base de la manga de tipo sastre. Esta manga ya debéis saber cómo hacerla. La semana pasada os subí 2 vídeos. En el primero explicaba cómo hacer una manga base a partir del cuerpo, o sea, tomando como referencia las medidas del cuerpo, y después os enseñé a transformarla en una manga sastre. Así pues, vosotros tomando como referencia el cuerpo que acabamos de hacer de la chaqueta Chanel, tenéis que hacer una manga base y transformarla en una manga sastre. Cuando lleguéis a este punto, os enseñaré, que es lo que vamos a hacer en este vídeo, hacer esta transformación. Lo que yo os aconsejo es que si en el cuerpo base la manga mide una cosa, la sisa, el recorrido de contorno de sisa, os mide una cosa, pongamos 20 centímetros, no os va a medir 20 centímetros porque eso es muy pequeño, pero bueno, pongamos que os mide 20 centímetros, pues que la de la manga sastre base os mida unos 26 centímetros. Que tenga 6 centímetros más, o por ahí, no tiene que ser exacto, pero más o menos, que os mida unos 6 centímetros más la manga sastre, el recorrido, que el recorrido de la sisa en el cuerpo. Esto va a ser así porque una vez tengamos, pues eso, trazado todo esto y tal, tenemos los piquetes situados y en la copa tenemos 6 centímetros más, lo que vamos a hacer es desde el centro de copa dibujarnos una línea. Bueno, realmente esta línea de referencia ya la tendríamos que tener dibujada. Voy a tomar como referencia el recto hilo para hacer una paralela, porque tiene que ser perpendicular a la base. Pues bien, en esta línea de centro de manga por la copa, es por donde vamos a separar esta costura. Y para que la copa tenga más formita redondeada en el hombro, a unos 5 centímetros, vamos a dibujar ahí un punto de origen de pinza, y esa distancia que os decía yo de más, vamos a repartir 2 centímetros a cada lado. Fijaros que igualmente la copa seguirá siendo más grande, pero nos va bien embeber. Incluso podríamos embeber más de 2 centímetros. Y con la regla de curvas nos vamos a dibujar la formita de lo que sería la pinza ahí en la copa. Además tenemos que hacer que los dos lados, esto ya desaparecerá, nos hemos comido esa distancia además, y en los dos lados tiene que medir lo mismo, que ahora yo ya estoy viendo, se ve que este lado es más grande, este lado mide 5,8 y este tenemos que hacer que mida lo mismo, por lo tanto vamos a marcar aquí y nos redibujaríamos ahí un poquito la copa. De esta manera ya tenemos la nueva copa dibujada, nos hará esa formita redondeada que os digo, y esta será la línea por la que deberemos recortar. ¿Veis?
aquí nos queda ya esa forma. Además, aquí en la línea esta es donde vamos a tener que poner la tapeta de la manga. Para la tapeta tendréis el post en la cajita de cómo hacer el patrón de una tapeta, pero básicamente voy a doblarla aquí en el patrón para que lo veáis. Esta pieza vendría así. La tapeta tiene que montar hacia la espalda, por lo tanto este es el delantero y tiene que montar hacia atrás. Este es el lado que monta. El lado que monta tendréis que decidir la anchura de la tapeta, en este caso es de 4 centímetros, y tendréis que sacar ahí un rectangulito del ancho de la tapeta. Luego ya hay que añadirle los centímetros de costura. Además, también tened en cuenta el largo. Pues podéis marcar el largo en el patrón. Esta tapeta es de un largo de 10 centímetros. Ahí estaría el punto. Total, que este es el lado que monta y lo sacamos así. Y en el otro lado, que es el lado de la espalda y es el que va por debajo, aquí lo tenemos que sacar 8 centímetros. Si la tapeta es de un ancho de 4, es como si sacáramos dos rectángulos. Este sería el que va por dentro de aquí de esta pieza y este otro es el que nos sirve luego para asear la tapeta. Por lo tanto, esto quedaría así y pondríamos luego este encima y nos quedaría así la tapeta. Si no os termináis de aclarar, mirad el post que es específico de este tema. Para el tema del forro es lo mismo, las piezas son exactamente iguales, solo que le ha cortado también, si aquí le he dejado 3 centímetros, pues le ha cortado 1,5 para que luego tampoco descuelgue el forro.